¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El anterior domingo empezamos diciendo, en otras palabras, que aquellos que no conocen a Dios, para ellos Jesús es el flaco de arriba, es el jefe, es el mero mero, es el rubio de Galilea, etc. Algunos dicen que Jesús es su amigo y creen tener una relación de amigos con Él. Son sinceramente irreverentes como con todos sus amigos. Son irrespetuosos y groseros como con todos sus amigos. Jesús es parte de sus mejores bromas. Es escarnecido por ellos y no se enoja porque sabe que es broma. Es tan amigo que comparte la vida oculta y pecaminosa que llevan, es cómplice de su pecado. Todo esto solo nos lleva a la triste conclusión de que no le conocen y de que no están con Él. El domingo pasado estudiamos el versículo 15 y llegamos hasta el versículo 17. Comprendimos que Jesús es Dios. Por lo tanto, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Jesús es el creador de todas las cosas, también comprendimos. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo cual Él es digno de que le adoremos. Él es digno de que le sirvamos. Él es digno de que vivamos para Él. Jesús, vimos nosotros el domingo pasado, que es también aquel que sustenta todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que vive porque Él le da vida y le sustenta para que siga viviendo. Todas las cosas creadas subsisten porque Él mismo permite que subsistan. Él es la vida y Él sustenta el universo entero. Si Él quita su mano, el universo entero cae. Si Él quita su mano, tu vida deja de ser. La Escritura nos muestra con claridad que Él es entonces Dios plenamente, que Él es creador de todas las cosas, que Él es digno de toda gloria, que Él es el que sustenta todo el universo y tu vida. Nos preguntamos hasta aquí, el domingo pasado, si todo esto es Jesús, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Algunos ya han tomado decisiones y definitivamente han tomado decisiones para vida eterna, han decidido realmente consagrarse al Señor, han decidido confesar sus pecados, rendirse a Él. ¿Qué has decidido tú? Si Él es quien dice que es, si Él es quien dice la Escritura que es, entonces necesitamos tomar decisiones. Preguntémonos una vez más, ¿quién es Jesús? Y para responder esto, continuemos con los versículos que nos falta estudiar. Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 23, es la porción para nuestra segunda parte en esta prédica que se llama ¿Quién es Jesús? Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesús es la cabeza de la iglesia. A diferencia del templo judío y la vida de adoración de los judíos, Él habita en cada uno de los miembros y cuando se reúnen, Él está presente recibiendo culto. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. ¡Qué cosa maravillosa! Podemos decir que en este momento, mientras tanto estamos conectados, Él está presente en medio nuestro. Oh Dios, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. El apóstol Pablo también escribe a los de Éfeso en Efesios 5, 29, 30. Leemos lo siguiente. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él es cabeza de la iglesia y cuida de la iglesia como el hombre debe cuidar a su mujer. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. Oh Dios maravilloso eres tú, Señor. Queremos, Señor amado Dios, Padre, que tú estás obrando, Señor bendito, que tú estás presente. Oh Dios, cuánto agradecimiento hay en nosotros. Tú eres digno, Señor. El entender esto nos permitirá amarnos entre nosotros, sabiendo que es Dios quien nos congrega y que Él es el verdadero fundador de su iglesia. No podemos decir que le amamos y no amamos su cuerpo. No podemos decir que le amamos y no amamos su cuerpo. El anhelo de estar juntos como iglesia para rendirle culto es algo que viene de Dios mismo en los creyentes. Es ese anhelo ferviente que te tiene hoy día aquí presente junto con nosotros. Es algo que Dios ha establecido y ha establecido no solamente en lo externo, sino en nuestros corazones. Los religiosos se congregan por causa de ser vistos de los demás hombres. Ellos quieren ser vistos como piadosos. Sin embargo, el verdadero creyente se congrega con una iglesia, es parte de la iglesia porque está amando la iglesia de Cristo, es parte de ella y le rinde culto a aquel que es cabeza de la iglesia. El 30 de junio del 2019, las autoridades de Dizhou, provincia de China, invadieron la iglesia reformada de Sion. En pleno culto ellos entraron, empezaron a investigar a algunas personas que estaban ahí, empezaron a confiscar bienes y algunos aún fueron maltratados. El pastor Su Zhigen querían que él fuera a firmar unos documentos oficiales pidiendo el cierre de la iglesia. Él escribió en el documento firmemente: Dios otorga el derecho para adorarlo. Así vemos el riesgo que corren en lugares donde existe persecución, solo por reunirse y dar culto al Señor. Gente apresada y sufriendo cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de prisión y realmente aún tormento solamente por congregarse para Cristo. La iglesia perseguida vivió desde el principio en catacumbas y aún hoy en día está oculta, congregándose, corriendo riesgo con tal de estar unida para rendirle culto. Cuánto deberíamos dar gracias al Señor que estamos rindiéndole culto en libertad, a pesar de todas las cosas que aún se nos priva por causa de esta pandemia. Podemos decir: Señor, gracias porque estamos congregados en libertad en tu nombre. No nos prohíben, no nos persiguen por causa de esto. Oh Dios, gracias, Señor. Habla con el Señor, dile: Dios bendito, Señor, gracias. Gracias, Señor bendito, Dios. Qué privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Pero no podemos ignorar
que Él es el Verbo. Y si Él es cabeza de la iglesia y Él es el Verbo, entonces la iglesia que Él está formando, la iglesia que Él ha levantado, la iglesia donde Él es cabeza, tiene su palabra como máxima autoridad porque Él mismo es el Verbo, Él es su palabra. Por lo tanto, no podemos dejar la palabra a un lado si Él es cabeza de la iglesia. Si su palabra entonces no es la autoridad final, Él no está reinando sobre ella. ¿Cuántos están viviendo entre sueños y visiones y revelaciones nuevas? Hoy en día, gracias a sus revelaciones, visiones y sueños, la palabra de Dios ha sido desechada. Viven en la ignorancia máxima. Aún no conocen al Creador porque Él dejó la palabra suya para ser revelada a nosotros y está abandonada a un lado porque prefieren sus percepciones sensoriales. Prefieren manejar un tema místico, metafísico, esotérico, pero no quieren estudiar la Escritura. La palabra de Dios manda que escudriñemos las Escrituras y que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Oh Dios, danos dirección, danos fortaleza. Queremos que tú seas en verdad no solamente cabeza de la iglesia, sino cabeza de mi iglesia. Por lo tanto, tu palabra sea la que reine. Por conseguir adeptos en diferentes tipos de iglesia, donde Jesús no reina, han llegado a decir que Jesús realmente no es el único camino, sino que la buena intención y la buena disposición al bien permite que la gente llegue al Señor. Joel Austin. A Jesús no le molesta que lo traicionen como Judas le traicionó, ni que lo nieguen como Pedro lo negó, sino que ofrenden mal. Eso sí le molesta, de tal manera que el Señor por eso casi destruye el templo. Cash Luna. No prediquen la venida de Cristo, ni hablen del arrepentimiento, cállense. Ese no es el Evangelio. Miles Monroe, de la iglesia de las Bahamas, Ministerio de Fe, murió en un accidente aéreo. Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que venir a un encuentro G12. Creer en Jesús no es suficiente. Tú tienes que venir al encuentro. César Castellanos. Yo no hablo de pecado o infierno porque es ofensivo. Marcos Witt. Espíritu Santo sopla sobre ellos una unción nueva, una unción de enfoque. Espíritu Santo, hagamos un poco de trampa. Ayúdalos a enfocarse. Luego ellos seguirán solos. Dante Gebel. No puede ser cabeza de la iglesia el Señor Jesús cuando su palabra ha sido desechada. Y en medio de todo esto es más importante la revelación del predicador, es más importante la revelación del pastor que la propia Escritura. Unidos por el Evangelio es un movimiento donde pastores muy reconocidos, pastores reformados de sana doctrina, están unidos compartiendo la palabra, dando diferentes seminarios. Ellos mismos no están de acuerdo en algunas cosas. Ellos tienen diferencias en algunas cosas, pero no en lo fundamental, porque la palabra siendo la raíz de todo y la autoridad máxima sobre ellos, entonces las diferencias que tienen no son fundamentales. Cristo es el Señor, su palabra es la revelación completa, no hay nuevas revelaciones. Ellos creen lo mismo y pueden caminar juntos. Oh Dios amado, nos permitas tú seguir como iglesia siempre fiel a la Escritura, con diferencias entre nosotros en pequeñas cosas, pero no en lo fundamental. Oh Dios amado Señor, ¿qué dice la Escritura entonces de quién es Jesús? Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Te pregunto por un momento, ¿estás en una iglesia donde la palabra suya realmente es lo central? Si necesitas tomar decisiones, tómalas delante del Señor. Porque Dios sí ha levantado iglesias de buena doctrina. Dios sí ha levantado iglesias. Que nadie crea que somos la única iglesia de buena doctrina.
Solamente en Tarija, desde donde transmitimos, realmente podemos ver iglesias de buena doctrina y tenemos comunión con ellas. Y aún nos falta conocer cuántas más de sana doctrina. El mundo entero, aunque son la minoría, tiene iglesias de sana doctrina. Tú puedes congregarte en una iglesia donde la palabra de Dios es lo fundamental, por lo tanto Jesús es cabeza de esa iglesia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Al ser Jesús el mismo Dios, en él habita el Padre y el Espíritu. Él es el todo de Dios mismo. Todo Dios está en Cristo. La plenitud de la deidad está en él. Así vemos cuando en la palabra dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Vemos esto en la Escritura, y en el Antiguo Testamento dice esto, y luego vemos nosotros en Romanos 10:9 que dice lo mismo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares el nombre de Jehová, si invocares el nombre de Jehová, si confesares el nombre de Jesús, el mismo Cristo es el mismo Dios, como vimos en la primera parte de nuestro estudio. Él es Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo habita toda la plenitud. Él es el Hijo, Él es el Padre, Él es el Espíritu, como el Padre es el Hijo y el Espíritu. Como el Espíritu es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, Él es el pleno Dios. Él es el pleno Dios. Pablo, más adelante en Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El mismo concepto es el pleno Dios, ese Dios entero. Jesús es Dios y todo está en él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es tan preciosa esta realidad para nosotros que Jesús habita en nosotros, por lo tanto, habita el Padre y habita el Espíritu también. En 1 Corintios 3:16 dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo y en Cristo habita el todo de Dios, la plenitud de la deidad. Por lo tanto, cuando decimos que Él habita en nuestro corazón, podemos saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nuestro ser. No es un privilegio tener un Dios maravilloso que ha decidido habitar en nosotros. Él habitaba en templos hechos de manos de hombres. Su presencia habitaba en el arca. Su presencia se manifestaba ahí. Sabemos que Dios estaba en todas partes, Él es omnipresente, pero dentro de la vida religiosa que podía experimentar Israel, entonces veía que aún donde se movía el arca, ahí también se movía su presencia. Y dentro del templo, en el lugar santísimo, moraba su presencia de tal manera que aún si el sacerdote estaba o sucio o en pecado, moría inmediatamente al entrar al lugar santísimo. Pero a ese Dios le ha placido no solo ser cabeza de la iglesia, sino habitar en cada miembro de la iglesia en plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho habitación en nosotros. Volvamos a Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Podemos recordar lo que aprendimos. Estamos saciados en Dios porque Él es quien nos hace completos. Salmo 23. Jehová es mi pastor y no desearé nada más. No desearé nada más.
podamos recordar, nada me faltará porque no deseo nada más que a Él. Y el Salmo 73, 25 nos plantea el mismo concepto. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. El mismo Señor en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es el mismo Señor que está en nosotros, y al estar en nosotros nos hace completos en Él. Nada nos falta. ¿Por qué? Porque Él es todo lo que necesitamos. ¿Es real para ti? ¿En verdad estás completo, completa en Él? ¿Es real en tu vida que no estás clamando a Dios, Dios, dame algo que llene mi vida? Señor, dale sentido a mi vida. Si el Señor está en ti y su palabra es tu guía, entonces tú sabes que vives para su gloria. Tu vida tiene sentido porque la vives para lo cual ha sido creada. No para tu deleite personal, no para tu realización personal, sino que en medio de todo lo que vives y en medio de todo lo que haces, Él debe ser glorificado. Por lo tanto, tu vida tiene sentido, sabes dónde estás yendo y para qué vives, para qué respires. Y mientras tanto respiras, entonces sabes que Él es digno de que le entregues tu vida entera. Oh Dios, llena mi vida. Dame a alguien que pueda llenar mi vida. Señor, estoy sola, estoy solo, o estoy con familia, estoy con matrimonio y sigo vacío, sigo vacía. Oh Dios, si alguien está buscando todavía ser saciado en su vida y no es completo hoy, es porque no ha tenido un encuentro real con el Señor. Porque en Cristo habita la plenitud de la deidad y vosotros en Él estáis completos. Haz de Cristo tu todo, haz del Señor tu todo. Vive para Él, ya no vivan para ustedes, sino vivan para aquel que les creó y les amó y murió por ustedes. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero Jesús es Dios en plenitud. Jesús es Dios en plenitud. Versículo 20 al 22. Versículo 20 al 22. Volvemos a nuestra escritura en Colosenses 1. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Jesús nos reconcilia con el Padre. Su sacrificio en la cruz nos salva de la ira misma del Padre. Es la misma ira suya. El Señor decretó, Dios, el todo Dios, entero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decretaron que la paga del pecado es muerte, que la ira de Dios está todos los días sobre los pecadores y que atesoran ira para el día de la ira y justo juicio de Dios. Y que la ira eterna les espera el infierno, que es la ira eterna de Dios. Jesús nos reconcilia con el Padre, aunque dice la Escritura, éramos enemigos en nuestra mente y estábamos entregados a nuestro pecado. Nuestras obras eran pecaminosas y quebrantábamos los mandamientos de Dios constantemente. Pero sin embargo, dice, Él nos ha reconciliado con Dios. Él nos ha reconciliado con Dios. Jesús es el pago por nuestros pecados. La reconciliación vino por causa de que toda la ira de Dios cayó sobre Él en vez de caer sobre ti o sobre mí. El pago de nuestra reconciliación fue Él mismo. No podíamos tener paz con Dios porque tú y yo somos pecadores. No solamente éramos pecadores, sino somos pecadores de alguna forma, aún luchando contra el pecado hasta la sangre. Pecamos de alguna manera, pero Jesús es nuestro reconciliador por causa de que Jesús es el pago por nuestros pecados. El sacrificio en la cruz no hubiera existido si el Señor hubiera derramado su ira sobre tu vida o sobre la mía, pero la derramó sobre Él.
y Él es el pago de nuestra reconciliación. Vuelvo a leer Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Jesús es el pago por nuestros pecados, debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con Jesús? ¿Realmente hemos puesto a Jesús en el centro de nuestra vida, reconociendo absolutamente que Él es nuestro Salvador y ha pasado a ser el Señor de nuestra vida, o simplemente está ignorado para nosotros en medio de todo lo que vivimos? Habla con el Señor, dile: Dios bendito, yo reconozco que tú eres el pago por mis pecados. Señor, yo reconozco que solo puedo reconciliarme con el Padre solamente por medio de la cruz, por medio de tu sacrificio. Necesito ser reconciliado con Dios. Podamos estar seguros que no hay otro camino. Jesús es el pago por nuestros pecados. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Otra vez, veamos el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La evidencia de la salvación es la santidad. El permanecer en Él es parte de esta evidencia. Él es fiel para que podamos nosotros permanecer en Él. El Señor es aquel que hace que sus siervos, hace que sus hijos, dice la Escritura, permanezcan sin caída. La perseverancia de los santos es justamente la evidencia de que el Señor mismo te salvó y que Él mismo te escogió antes de la fundación del mundo para que fuese salvo. La evidencia en nuestra vida no es lo que nos salva, y esto necesitamos entenderlo una y otra vez. La evidencia de santidad, el apartarnos de pecado, del mundo, consagrarnos al Señor, vivir para su gloria, no nos salva. Solo Cristo nos salva, porque solamente Él nos reconcilia con Dios. Y solamente podemos decir que somos salvados y que hemos sido salvados por Dios si permanecemos en Él. Esto se llama evidencia. La perseverancia de los santos es evidencia. Si estuvieron caminando con nosotros y luego al final se entregaron al pecado y murieron, entonces la Biblia diría: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aquellos que se entregan a las herejías después de haber caminado en una sana doctrina y permanecen blasfemando en nombre de Dios, utilizando al Espíritu Santo como pretexto para conseguir sus codicias, estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Escritura. Por lo tanto, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, todo el pago que hizo el Señor Jesús tenía que ver contigo, tenía que ver conmigo. Si la evidencia está ahí, perseverando en Cristo Jesús. Perseverando en Cristo Jesús. Puede ser que hubieras visto tu vida en algún momento, en un tiempo donde has caído. Puede ser aún que el tropiezo te hubiera llevado a apartarte de la misma iglesia
del cuerpo de Cristo. Pero si tú hoy día estás con Él, solamente es porque Jesús es el que hace que tú mismo perseveres en Él. La obra de salvación y el permanecer en esa salvación tiene que ver con la gloria de Cristo. Él va a recibir la gloria todo el tiempo en esta obra y como en todo. Si tú tienes entonces fortaleza y realmente has hecho tantas cosas para conseguir lo que tienes hoy en Cristo, entonces la gloria es para ti. Pero si tú sabes que el mismo Señor es el que te ha salvado, es el mismo que aún te ha escogido antes, el que te ha salvado y el que está ahí ayudándote cada día a poder perseverar, entonces es el Cristo de la Biblia el que te ha salvado. Si pones tu fe en ti mismo, entonces no podrás conseguir la gracia del Señor. Pero si pones tus ojos en Él y tu esperanza en Él, entonces verás tu salvación. El que practica el pecado es del diablo, pero el que persevera en Él es hijo de Dios. Es tan importante que podamos romper en nuestra mente todo concepto religioso. Entonces yo me porto bien para estar bien con Dios y Dios está bien conmigo porque yo me porto bien. No, es al revés. Primero me consagro al Señor en arrepentimiento. Primero me convierto a Jesucristo por un milagro de su Espíritu. Y estoy clamando a Dios, conviérteme Señor, sálvame Señor, porque está produciendo esto su Espíritu en mí. Y luego empiezo a vivir una vida luchando contra mi pecado hasta la sangre, aborreciendo mi pecado, pero haciendo algo al respecto, por causa de que hay evidencia de que su Espíritu está en mí. Y persevero en esto, y persevero en esto, aún si caigo soy levantado y sigo perseverando en esto para la gloria de Cristo, porque Él mismo es el Dios que me mantiene firme en su fe. En Romanos 3:26, el apóstol Pablo dice algo muy importante referido a esto. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay otro camino. No importa lo que dijeron los herejes o lo que dicen los herejes hoy en día, de que no es el único camino a Jesús, de que tú puedes buscar a Dios a través de tu bondad, tus buenas obras, ser una buena persona. No es que hay un camino religioso que parece más oriental, no más occidental, y de repente tiene una cara de piedad, porque tiene tiempos de meditación o lo que sea, y esto pueda llevarme a la salvación. Solo el Señor Jesús pudo reconciliarnos con Él. Solo el Señor Jesús levantó una iglesia y por eso la iglesia predica por todas partes el Evangelio. Es el Evangelio predicado en todas partes de la Escritura, justamente para que todo hombre proceda al arrepentimiento y pueda salvar Dios sus vidas. Pero si no es a través de Jesús, no hay salvación, por cuanto todos pecaron y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Si quieres predicar otro evangelio, donde es mucho más abierto a esto para que el mundo le agrade lo que predicas, entonces estás equivocado. Estás equivocado. No puedes predicar otro evangelio sin predicar a otro Cristo y a otro Dios. El evangelio de Jesucristo tiene un solo Señor y un solo Salvador, y es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Él es el pago de nuestros pecados, dijimos. ¿Quién es Jesús? El que nos mantiene firmes en la fe. Porque todo lo que podemos decir que ha venido a nosotros, su gracia, su perdón, su misericordia, solamente vino por medio de Jesús. Concluimos en esta mañana recordando que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es Dios en plenitud.
En Él habita el todo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él habita en nosotros. Jesús es el pago por nuestros pecados. El único pago, suficiente y perfecto. Jesús es quien nos mantiene firmes en la fe, el que nos hace perseverar. Él es Jesús. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Y puedas preguntarte a ti mismo, si Jesús es todo esto, si Jesús es todo esto, entonces necesito de Jesús. Necesito a Jesucristo en verdad. Puedas inclinar tu rostro en esta mañana y puedas decirle, Señor amado, oh Dios bendito, Señor, no quiero ser parte de los irreverentes que te tienen igual que a sus amigos, riéndose de ellos, escarneciéndolos, sin nada de respeto, sin aún cuidar sus vidas, su integridad, su mente y todo de ellos. Quiero que realmente, Señor bendito Dios, tú puedas ser Dios, el Señor Jesús, aquel que se reveló en las Escrituras. Aquel Señor Jesús que es Salvador, Señor, Creador de todas las cosas, digno de toda honra, de toda gloria. Aquel que permite, Señor, Padre, que yo sea librado de la ira de Dios, el sacrificio perfecto para mí, y también aquel que permite que yo permanezca en la fe. Señor amado Dios, te ruego, Padre bendito Dios, salva mi vida. Y si realmente creo haber sido salvado por Dios, entonces dile al Señor, Señor, consagra mi vida. No quiero vivir con un Jesús de fantasía, no quiero vivir con un Jesús de caricatura. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, aquel que está en las Escrituras revelado, el Dios verdadero. Habla con el Señor, dile, Dios bendito, estoy aquí para ti, Señor. Consagro mi vida a ti, en el nombre de Jesús. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.